charla y la información, ustedes le pueden hacer cualquier pregunta que esté relacionada con el tema, ¿sí? Que le puede pasar a ustedes como le puede pasar a alguien del entorno de ustedes. Así que bueno, lo dejo con el doctor y espero que les guste. Gracias, Jorge, buen día. Mi nombre es José Bruguera, yo soy de la sección de inmunocomprometido del hospital. Inmunocomprometidos es el lugar donde se siguen todos los pacientes que tienen infección por VIH. Como decía Jorge, acá el próximo sábado, que es el 1 de diciembre, se celebra el Día Internacional, no es acá en la Argentina, sino en todo el mundo, de la lucha contra el virus que produce el SIDA. Traje acá mínimamente algunos datos y después les voy a contar cómo se pueden hacer, digamos, el estudio. El estudio es simple, es una extracción de sangre para ver la presencia o no del virus, si uno lo tiene o no. Uno tiene que pensar, digamos, que para los modos o mecanismos de contagio que tiene este virus son muy particulares, digamos, no es como el virus de la gripe u otro que se contagia por vía aérea o por compartir algún elemento, sino más bien está vinculado a la actividad sexual, el sexo sin cuidado, sin preservativo básicamente. Antiguamente ya no hay tanto transfusiones de sangre porque los bancos de sangre mejoraron mucho la detección de esto. Pero ustedes van a escuchar que hay gente que en la década del 90 fue recontagiado por esto, como así también pacientes hemofílicos. Los hemofílicos son los que les falta un factor de coagulación en la sangre y necesitan recibir transfusiones de ese factor que está en falta todo el tiempo. Entonces también en la década del 80, década del 90, pacientes con hemofilia se contagiaron de infección por VIH. Lo mismo la adicción a drogas intravenosas, por el folclore que tiene de compartir, digamos. También esto era propio de la década del 90. Hoy en día ustedes saben que la droga más usada es el tabaco, que se fuma. Entonces, ahí digamos no hay una posibilidad de contagio en ese aspecto, ¿no? Entonces, veamos un poco lo que le quería mostrar. Es un poco... Ustedes saben que el virus del HIV se describió originalmente en el año 81, cuando había 5 casos de neumonía en Estados Unidos, en San Francisco, que se producían por unos hongos muy particulares que atacan solamente cuando baja el sistema inmunológico. De hecho, lo que hace el virus es ingresa a la sangre y ataca el sistema inmunológico. Entonces a uno le bajan las defensas y uno queda expuesto a múltiples infecciones. Pueden ser por bacterias, por hongos, por virus. Son esas infecciones las que nos pueden, digamos, poner en peligro la vida. Entonces lo que hace el virus es destruir el sistema inmunológico. En el año 82 se describe el primer caso de SIDA, porque en el año 81 se describen 5 casos de neumonía por hongo, que era inusual, tanta cantidad. Pero tiempos más adelante, o sea, meses más tarde, se descubre que había un virus que deterioraba el sistema inmunológico. Inicialmente no se sabía eso. Entonces, así en el año 82 hay el primer caso de SIDA reportado. El SIDA es la parte final de la infección, o sea, cuando ya llega la inmunodeficiencia avanzada, cuando uno ya está expuesto, el sistema inmunológico está totalmente deteriorado. Es decir, que yo me puedo infectar por el virus, pero no tengo SIDA, no tengo una infección por el virus. Lo que ustedes escucharon en algún momento dicen es el portador sano, sí. Inicialmente yo me puedo infectar y puedo estar 5 o 10 años sin ningún tipo de síntomas, sin saber que estoy infectado, hasta que el sistema inmunológico empieza a decaer. De manera tal que fíjense que es una infección que va, digamos, deteriorando en forma paulatina, pero continua, el sistema inmunológico. Entonces, hasta que el sistema inmunológico no está bastante dañado, no se expresa, o sea, uno no se entera. La única manera de enterarse es
sacándose sangre. Ahora, ¿cualquiera se tiene que sacar sangre? No. Ya dijimos cómo es el método de contagio, la forma habitual. Entonces, el que tiene exposiciones de riesgo es el que principalmente se podría sacar sangre para ver si tiene o no la infección. Fíjense que en el año 85, otro de los hitos, surgen los primeros test para realizar el diagnóstico de VIH. Ustedes saben que mucha gente murió a raíz de esto, muchos personajes famosos murieron. Sin embargo, recién en el año 85, ya 4 años más tarde de haber descrito los primeros casos, recién se tuvo un test para poder hacer el diagnóstico. Acá en nuestro país, en el año 90, se escribe la primera ley nacional y le puse el nombre. A ver si lo puedo sacar. Es más fácil. El nombre de la ley, 2 años más tarde, en el 92, se crea el Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus Humanos, entre los cuales está la infección por VIH. Programa que sigue en vigencia hasta la actualidad. Ustedes saben que nosotros seguimos muchos pacientes y lo hay en todos los centros de la Ciudad de Buenos Aires, como lo hay en todo el país, donde la persona que es portadora del virus puede acceder a un tratamiento de forma gratuita, puede hacerse los controles de sangre periódicos que se ofrecen también en forma gratuita, y la posibilidad de tener sus propios médicos infectólogos de cabecera en forma gratuita en el hospital público. En el año 95 se empiezan a implementar estrategias para la prevención de la transmisión vertical. No sé si se acuerdan ustedes, pero cuando se inició la enfermedad, conocieron los primeros casos, era solamente pacientes varones, hombres, hemofílicos y adictos. Fíjense qué curioso esto, porque el hemofílico la ligaba porque iba a buscar ese factor para que no tener sangrado en forma semanal. Y como los métodos de detección, fíjense, recién aparece en el año 85, cuando uno iba a donar una bolsa de sangre, esa sangre no era testeada para todas las cosas. Entonces, casualmente, a raíz de esta necesidad de generar testeos eficientes en los bancos de sangre para que la gente que reciba las transfusiones de sangre, de plaquetas, de lo que sea, esté segura, empezaron a diseñarse todo este tipo de métodos. Y cada vez son más sofisticados y cada vez acortan más lo que se llama el periodo de ventana. Pero estos surgieron con posterioridad, de manera que toda la gente de la década del 80 o primeros años de los 90 podía recibir sangre, sobre todo cuando recibía sangre no en grandes centros como es este hospital, sino en centros más periféricos, más pequeños. El testeo o el control de esa sangre era dudoso. Se podían contagiar, algunos se contagiaron en esas condiciones. Entonces, como les decía, al comienzo de la infección se decía, es de los varones. Entonces decía, bueno, es el homosexual, era el homosexual del drogadicto y del hemofílico. Como dijimos, el hemofílico ya comentamos, el adicto cambió, ya no se usa endovenosa la vía habitual, ahora nos fuimos hacia el bajo inhalatorio, el cigarrillo, donde bajó el nivel a través de esta vía de contagio. Y el homosexual, ¿en qué devino? Que en el año 87 se describió el primer caso en la mujer. Entonces ya no era del varón la historia, ya era de todos. Y cuando entró la mujer en escena, entró la embarazada y entró la posibilidad de que el bebé se contagie. Y así tuvimos y tenemos 2 generaciones ya de recién nacidos que se contagian. Y el bebé se puede contagiar en la panza, se puede contagiar en el parto, se puede contagiar después tomando la teta. Entonces esto es muy importante porque en el año 95 ya empiezan a haber estrategias de prevención, o sea, antiguamente a la embarazada se le decía, bueno, en algún momento te tenés que sacar un análisis de HIV para ver qué se hace.
Eso se vio que no era efectivo. ¿Por qué? Porque seguían los contagios. Tal es así que eso cambió y en la actualidad ya no es así. En cada trimestre del embarazo es obligatorio que estén los VIH. Y así estamos protegiendo el contagio en el bebé. ¿Y cómo se previene el contagio? Bueno, si esa mamá se detecta en alguno de los 3 trimestres con análisis que le da positivo para VIH, se empieza un tratamiento antiviral que lo que hace es proteger a ese bebé para que ese bebé nazca sin VIH. ¿Está? El hecho de que lo tenga la mamá no quiere decir que el hijo o hija lo vaya a tener. ¿Está? Y en el año 96 se produce un hito muy importante, que es, aparecen las drogas antivirales, las pastillas, que por supuesto al comienzo era mucha cantidad, difíciles de tolerar todo, pero eso fue avanzando y en los últimos 15 años ya tenemos tratamientos que consisten en un comprimido por día. Una cosa, la verdad que inusual, y que no sucede en otras enfermedades. Se han visto, alguien es diabético, alguien es hipertenso, sabe que tiene como una tanda de cosas para controlar esa enfermedad. Bueno, esta tiene tratamientos de 1, 2, 3 pastillas en la actualidad. En el año 96, cuando empezó, 15, 20 pastillas, difíciles de tomar, difíciles de tolerar, etc. Lo importante que quiero que se acuerden es que ahí empezó la historia. Fíjense que 15 años no tuvimos nada para medicar a los pacientes que se infectaban con esto. Ahí es donde ustedes todos los casos famosos que conocen y fueron muchos fallecidos. Bueno, la historia sigue. En el año 2001 ya existe una ley que hace la notificación obligatoria de la enfermedad. Y después aparece acá en la Argentina la Dirección de SIDA y ETS que comienza campaña en el año 2008 con la distribución de preservativos gratuitos, cosas que siguen hasta la actualidad, ¿no? O sea, se iniciaron ahí y se mantienen hasta ahora. Programas de previsión de la transmisión vertical y todo. Fíjense que este dato es muy interesante. En el año 2001 y 2010, 55.000 diagnósticos de infección por VIH. Se cree que en la Argentina actualmente hay 130.000 casos de VIH. Pero hay algo interesante, que la mitad se conoce porque tiene hecho el diagnóstico, pero la otra mitad no sabe que lo tiene. ¿Está? Entonces, en esta semana y cuando se festeja el Día Internacional de la Lucha, básicamente lo que ofrecemos es eso, el testeo. Porque si decimos que hay 65.000 que lo saben, esas personas están ganando tiempo porque saben que tienen una enfermedad y ganan en el tiempo para hacerse estudios y iniciar un tratamiento si es adecuado. Fíjense, ustedes conocen que la diabetes es una enfermedad crónica que tiene manejo y todo. Y a veces termina con la amputación de un miembro diabético porque no se controló la enfermedad durante varios años. Ahora, si uno se amputa el pie y se entera después que es diabético, eso es lo que nosotros consideramos un fracaso de la medicina. Porque la diabetes, sacando una prueba de glucosa en sangre, se diagnostica. Tan sencillo como eso. Llegar a perder un pie por esta historia realmente es un fracaso. Lo mismo pasa con esta infección. O sea, cuando uno llega al hospital con una neumonía grave y termina en terapia intensiva, conectado a un ventilador y ahí se le hace el test y ahí se entera, ese fue un momento tardío ya. Ahí se perdió tiempo, ahí el sistema inmunológico está en caída, difícil de recuperar, entonces no es el momento. Entonces, nosotros queremos ganar tiempo. La manera de ganar tiempo es, si alguien considera que tuvo exposición, se puede haber contagiado, se va y se hace el test. El test es anónimo, gratuito, confidencial, es decir, uno va, se saca sangre y uno va y busca el resultado. No va a otra persona ni se divulga el resultado entre otros, ¿no?
uno va, cuenta con una entrevista que dura unos minutos, donde uno se saca las dudas, porque muchas veces hay gente que dice yo vengo porque me mandaron, yo vengo porque me dijeron, yo vengo porque escuché, pero realmente por ahí no tiene los factores de riesgo. Igual se hace el análisis para salir de la duda, pero digamos, queda claro que hay que tener, digamos, cierta exposición, cierto contacto para tener más chance de tener esa infección o no. De manera que si uno no tiene eso, uno se queda más tranquilo, digamos, de que la posibilidad que lo tenga es baja. Ahora, si ustedes me preguntan, si no lo hago y tengo posibilidad baja, seguro no lo tengo, y no lo vamos a saber hasta que se lo haga. O sea, acá en el segundo piso, en la sección de inmunocomprometidos, sacamos durante todo el año. Esta semana sacamos sin turno. O sea, si uno quiere hacerlo, va, sube, hay una fila, espera y se hace el análisis de forma gratuita. Ahora, si uno lo quiere hacer durante el año, tenemos un número de teléfono, nos pide un turno, llega ese día, esa hora, puede ser a la mañana, a la tarde, de lunes a viernes, y como les digo, en una mini entrevista se aclaran dudas y se termina de hacer la prueba. El otro, en esta semana también está funcionando en el primer piso, en la zona de consultorios externos, número 156. Hay otro grupo de enfermería también sacando sangre en forma gratuita, confidencial, como les dije, anónima. Entonces, si el que quiere, puede dirigirse ahí, se lo puede hacer a usted. Bien. Esto es lo que les decía, es el último boletín del año pasado mostrando datos en nuestro país sobre una población de 40 millones. Se cree que 120.000 están infectadas, de las cuales 65.000 lo conocen. Y de estas 60.000, hay 56.000 que están en seguimiento. Fíjense que es un número bastante alto, los cuales 67 se atienden en los hospitales, o sea, 2/3 acá en los hospitales y 1/3 lo hacen a través de su obra social, de la medicina privada, etc. Yo les puse esto que es interesante para que vean. Esto es África. Esto salió publicado esta semana. Nigeria, muchos la conocen por el Mundial de Fútbol. Nigeria, fíjense, este año 2012 tuvo 300.000 nuevos diagnósticos, nuevos diagnósticos, ¿está? Yo les conté que la Argentina tiene 120.000. Nigeria, solo este año, 300.000 nuevos diagnósticos. Y fíjense que cómo es el medio de ellos, la pobreza en la cual están. Lo que dice el cartel es millones en necesidad de tratamiento. O sea, fíjense de esos 300.000, ¿cuántos pueden llegar a requerir de tratamiento? Además está decirle que ellos no tienen el acceso o la gratuidad que tenemos nosotros acá en Argentina a través del programa nacional, ¿está? Y que les quería mostrar lo que es la contraparte de que es un país donde uno tiene, digamos, todo a disposición y lo único que tiene que hacer es venir a acercarse, consultar y si se quiere hacer la prueba se la hace. ¿Está?